Toma el control de esta reunión. Manifiesta tu gloria, Señor. Manifiesta la gloria del Padre y del Hijo en este lugar, Señor. Que el fuego de tu presencia nos invada y nos llene, Señor. En el nombre de Jesús, te ruego que tomes mi boca, mis cuerdas vocales, Dios, mi voz, y hables a través de mi vida, Señor. Te lo ruego, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues sean todos bienvenidos una vez más. Bienvenidos a los que nos ven a través de internet. Muy bienvenidos, precioso Espíritu Santo. Eres bienvenido. Manifiesta tu gloria y toma el control, Señor. Esta es tu reunión, Señor. Es tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues tenemos un tema. El tema es: Jesucristo es tu libertad. Ese es el tema del día de hoy. Para iniciar con ese tema, vamos a ver el capítulo 8 de Juan, versículo 31. Bueno, por ahí vamos a poner hasta 54, pero vamos a verlo completo todo. Dice, si lo tenemos ahí, Juan 8, 31 al 54, la verdad os hará libres. ¿Sí? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis libres, verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo del pecado. El esclavo queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: vuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. He permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Bueno, les decíamos a terminar. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó.
Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Quieres que tu vida... Aquí vemos algo muy grande, ¿no? Y viendo todos estos pasajes, ¿sí? Pues hago una pregunta aquí. ¿Quieres que tu vida sea un éxito? ¿Quieres que tenga luz? ¿Quieres que tenga plenitud? Déjenme decirles que la vida solo brilla cuando se dirige hacia una vida más cierta y más profunda. Esa vida más cierta y más profunda, hermanos, solamente la puede dar Cristo. No hay nadie más que te pueda dar una vida más cierta, más verdadera y más profunda y más grande. Solamente Él, ¿sí? El amor humano es más dulce cuando lleva un más divino y perfecto amor. Ese más divino y perfecto amor solamente Cristo lo puede dar. No hay más. Tú puedes tener mucho amor como persona, tú puedes tener mucho amor como humano, pero no hay un más divino y más perfecto amor que el amor de Cristo. Y es el único que puede venir a ayudarnos y cambiar nuestra perspectiva. Tal vez nosotros amemos, pero déjenme decirles que muchas veces no sabemos cómo amar. El amor de Cristo es perfecto. Es el único que perfecciona tu amor y mi amor. Es el único que nos perfecciona ese amor para amarle a Él y para amar a aquellos que nos rodean y aún aquellos que viven a nuestro alrededor. Es el único que nos da ese amor para amar, incluso, y les voy a decir así, ¿sí? La palabra también lo dice y ahorita lo vamos a ver, para amarnos como hermanos, hermano. Es un amor perfecto. ¿Por qué vamos a amarnos como hermanos? Porque tú y yo somos hijos de Dios. Y si ese amor de Cristo está en ti y está en mí, entonces deberíamos amarnos. Y cuando a alguien le sucede algo, le pasa algo, deberíamos dolernos juntamente con Él. No por mí, no por ti, sino por el amor de Cristo en nosotros. Debemos aprender a amar, ¿sí? Entonces, podemos ver la palabra tanto. La palabra tanto en Juan 3:16 es breve, pero realmente alguien ha podido ver el significado. Ha podido entender ese significado, ha podido sondear el significado donde dice tanto. Esta palabra tanto se encuentra en la nueva traducción del lenguaje actual. Me parece que en la Reina Valera no está así, ¿sí? Pero lo tenemos ahí, sí, muy bien. Es el lenguaje actual, ¿sí? Traducción en lenguaje actual. ¿Cómo dice? Esta es la traducción del lenguaje actual, lo que tenemos aquí en la pantalla. Dice: Dios amó tanto a la gente de este mundo. ¿A quién amó? A la gente de este mundo. La amó tanto, 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 ¿sí? Que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna, ¿sí? Entonces, Dios amó tanto a la gente que entregó al Señor Jesucristo, ¿sí? Que fue el único hijo de Dios, para el que crea en Él, el que crea en Jesús, el que crea en Jesús, tenga vida eterna. Tanto amor a Dios, tanto amor tuvo Dios por este mundo, por nosotros. Entonces, déjenme decirle que nosotros vivimos como girando, como si tuviéramos goznes. Debo decir que es un gozne. ¿Sí saben qué es un gozne, verdad? No. Más fácil, en lenguaje más conocido, como si tuviéramos bisagras. Una bisagra que hace que la puerta, ¿qué? Gire. Y déjenme decirle que las bisagras hacen que la puerta gire para abrir o para cerrar, ¿sí? Y muchas veces así es nuestra vida o nuestra alma con la comunión con Dios, ¿sí? Tu vida puede girar como esas bisagras para abrir o para cerrar esa comunión con Dios. ¿Cómo estás girando tu vida? ¿Cómo estás girando tu vida? ¿Tus bisagras están girando de tal forma que estás teniendo comunión con Dios?
o están girando de tal forma que estás cerrando esa comunión con Dios? ¿Cómo está girando tu vida? ¿Sí? Si tú giras tu vida, si tú giras esas bisagras de la forma correcta, vas a poder abrir las puertas y las ventanas de los cielos de bendición para tu vida. Vas a poder abrir esas ventanas y esas puertas para que tengas comunicación con nuestro Dios, con nuestro Creador, con el Señor Jesús, con aquel que dio la vida por ti. Tienes que permitir que esas bisagras abran para que puedas tener tu comunicación con Él. No las cierres. Sería el peor error. Cuando tú cierras, dejas de tener vida de Dios. En estos días platicábamos con mi esposa y me decía, oye amor, pero ¿cómo es posible que Noé y Matusalén y de alguien me preguntó específicamente, no me acuerdo de Adán, se vivieron tantos años, más de 900 años? Digo, amor, vivieron desde que nacieron, vivieron una comunión con Dios y por lo tanto ellos tenían una vida de Dios. Y el que tiene una vida de Dios tiene una larga vida. Larga vida. No crecieron solos, no vivieron solos, no nacieron así. Nacieron viviendo en Dios, con la vida de Dios, el soplo del Dios vivo. Nosotros nacimos en pecado, crecimos y mucho tiempo después recibimos a Cristo. Mucho tiempo después Dios hizo un soplo de vida en nosotros y nos dio vida eterna, gracias a Dios y por su misericordia. ¿Sí? Pero peor aún, nos acercamos y estamos como bisagras viejas, cerrando la puerta, abriendo la puerta, cerrando la puerta, abriendo la puerta, cerrando la puerta, abriendo la puerta, y muchas veces se traba cerrada mucho tiempo y no permitimos que la vida de Dios fluya en nuestra vida. Y entonces, ¿qué pasa? Se está oxidando. Nos estamos rompiendo. Nos estamos rompiendo. Entonces, esa vida de Dios que nos da una larga vida, evitamos que entre a nosotros. Evitamos que entre a nosotros. Ellos tuvieron una larga vida porque tuvieron una comunicación. Caminaron con Dios. Caminaron con Dios. Escuchaban a Dios. Y muchas veces, nosotros cuando preguntamos, ¿escuchas la voz de Dios? Y dices, ¿qué es eso? ¿Cómo se escucha la voz de Dios? Ni siquiera escuchan la voz de Dios. La palabra dice que el que es hijo de Dios, ¿escucha a quién? Escucha la voz de Dios, hermanos. El que es hijo de Dios, escucha la voz de Dios. Escucha la voz del Padre. Es que entonces no he escuchado la voz del Padre, entonces no soy hijo de Dios. Quizás debas poner más atención. Quizás el Padre te ha hablado muchas veces, pero has cerrado tus oídos y has cerrado esas bisagras y no le escuchas. Cuando Él te habla, le cierras la puerta y ya no escuchas, ya no le oyes. ¿Cuántas veces tengo las ventanas cerradas, estoy adentro y le hablo a mi esposa hasta aquí y no me escucha? ¿Saben por qué? Porque no hay comunicación, porque está cerrado y no pasa el audio, no pasa la voz y no me escucha. ¿Cuántas veces hacemos eso con Dios? Queremos escuchar la voz de Dios, pero cerramos esa puerta, giramos las bisagras en sentido contrario para no escuchar. Necesitamos escuchar la voz de Dios, pero necesitamos mantenernos alertas. Necesitamos mantener la puerta de comunicación abierta para con Dios. Y esa responsabilidad es tuya y mía, de nadie más. Es tuya y mía. ¿Sí? Y bueno, hay condiciones, ¿sí? que están, y estoy hablando de estos versículos que leímos, hay condiciones que están llenos o repletos de un significado eterno en este capítulo que leímos, ¿sí? Y esas condiciones donde dice el sí, ¿sí? Una condición aquí en uno de los sí que dice el Señor Jesús es discipulado, hermanos, ¿sí? ¿Por qué discipulado? Necesitamos aprender de la palabra. Necesitamos ser discipulados por la palabra. Necesitamos ser enseñados. ¿Sí? Y dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ese es el versículo 31. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis
discípulos. Necesitamos permanecer en la palabra de Cristo. Necesitamos permanecer en la palabra de Dios. No podemos tomarla hoy y olvidarnos toda la semana. Hermano, y yo te lo pregunto así, ¿acaso nada más los domingos comes? ¿Acaso nada más los domingos comes y una sola comida en el día? Tienen toda la semana de ayuno, no comen ni beben, nada más el domingo se van a comer unos tacos de arrachera y su coca, ¿no? Su vaso de agua, pero los demás ya se la pasan en ayuno. Es lo mismo con el elemento espiritual, hermanos, es lo mismo. Así como comemos 3 veces al día, deberíamos de hacerlo espiritualmente. Deberíamos de hacerlo espiritualmente. Comer de la palabra, beber de la palabra, porque eso fortalece el espíritu. Eso nos trae fortaleza en el espíritu. Eso nos da vigor. Entonces, el verdadero discipulado es el resultado de permanecer en la verdad, tal como nos lo ha revelado Cristo Jesús. ¿Sí? Mateo 13, 20 al 21 dice, fíjense bien, Mateo 13, versículos 20 y 21 dice, las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan rápidamente y con gran alegría. Sí, pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas o cuando los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. Sí. Entonces debemos estar tan fuertes que pase lo que pase, no nos debemos olvidar del mensaje de Cristo, no nos debemos olvidar de la palabra de Dios que nos ha hablado durante todo ese tiempo. Cuando tenemos un problema, cuando tenemos una situación difícil, es muy fácil que nos olvidemos de la palabra, es muy fácil que nos olvidemos de Cristo y todo eso nos saca de la presencia de Dios. Todo eso saca de la oración y de la adoración a Cristo. Dejamos de adorar, hacemos lo contrario. Cuando viene un viento recio, debemos tener raíces tan fuertes, tan fortalecidas por nuestra comunión con Dios, que ese viento recio no logre sacarnos de la raíz. Pero muchas veces viene un viento recio. ¿Qué quiere decir un viento recio? Un problema, hermano. Cualquier tipo de problema. Si tú estás bien fortalecido en la palabra de Dios, así venga cualquier tipo de problema, no te va a arrancar de raíz. Porque estás fortalecido. Pero si has estado debilitado y no te has alimentado en toda la semana, déjame decirte que va a venir un viento recio y te va a destruir fácilmente. Es por eso la importancia de estar en comunicación con Cristo, de estar en comunicación con Dios, de estar en adoración y oración para con Dios. Es importante que tú tengas encuentros continuos con Dios para que la vida de Dios venga a tu vida y te fortalezca, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Ahora déjame decirte, si estás fortalecido espiritualmente, de verdad viene a lo físico. También te fortalece físicamente. Dios es increíble. Dios es amor. Dios es sabio. Te ama tanto que quiere estar cerca de ti para fortalecerte, no solamente espiritualmente. Dice su palabra que su palabra es sanidad para todo tu cuerpo. Dice su palabra que su palabra es medicina para tus huesos. Quiere decir que te fortalece, hermanos. Te da fuerza. Te levanta y no va a permitir que cualquier viento, así sea un trombón, así sea un huracán, te tire, te destruya, te saque de raíz. No lo va a permitir. ¿Por qué? Porque tu fortaleza está en Él. Tu fortaleza debe estar en la roca. Fortalécete en la roca. Fortalécete en Él. Él es el único que te trae la fortaleza. Entonces, cuando no continuamos en su palabra, es ser un testigo de Cristo falso, ¿sí? Es perder nuestra comunión con Él. Porque el alma de Jesucristo no puede tener comunión con aquellos que se apartan de la palabra, de la luz, ¿sí? Fácilmente. No podemos apartarnos de la luz. Porque si nos apartamos de la luz, perdemos la comunión con Cristo. Hebreos 10:38, igual la mayoría de los pasajes estamos viéndolos en lenguaje actual. Sí, los que me son fieles en todo y confían en mí vivirán para siempre. Pero si dejan de serme fieles, no estaré contento con ellos. Vean esto, es tremendo, tremendo, hermanos. Esa palabra es muy tremenda.
Hebreos 10:38. Vean, los que me son fieles en todo y confían en mí, ¿qué dice? Vivirán para siempre. Hermanos, seamos fieles con Cristo. Queremos vivir para siempre, queremos estar con Cristo para siempre. Seamos fieles para con Él, a toda costa, no importando lo que pase. Seamos fieles con Cristo, Él es fiel y verdadero. Pero si dejan de serme fieles, dice, no estaré contento con ellos. ¿Quieres que Dios esté contento contigo? Séle fiel, hermano. Séle fiel, no importa la circunstancia. No importa la circunstancia. ¿Sí? Pedro llegó a ser un verdadero discípulo cuando dio testimonio abiertamente del Cristo, a quien en algún momento había negado hasta 3 veces. ¿Sí? Cuando él dio testimonio verdadero y real, fue un verdadero de Cristo, un verdadero discípulo de Cristo, perdón. Entonces, yo te pregunto, ¿tú eres discípulo de Cristo? ¿Eres un verdadero discípulo de Cristo? ¿Das testimonio? ¿Das testimonio sin temor? ¿Das un testimonio abierto de Cristo? No importa quién te esté viendo. ¿Le tomas más importancia a quién? A la palabra. El apóstol Pedro dijo así, ¿no? ¿Es mejor obedecer a Dios que a los hombres? ¿A quién es mejor obedecer? Y el otro sí que se encuentra en estos pasajes de Juan. Sí, el sí de la libertad. El sí de la libertad es: si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Juan 8:36. Si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? ¿Sí? La libertad que da el Hijo de Dios es una libertad que no puede venir de ningún otro hombre. Ningún otro hombre bajo este cielo te puede traer esa libertad de Cristo. Es que mi esposo me da libertad. No, no es cierto. Mi esposa, no, no es cierto. Mis hijos, no. Mis padres, no, tampoco. Esa libertad únicamente la da Cristo. ¿Por qué esa libertad? Porque dice Gálatas 3:10 que es libertado de la maldición de la ley. Porque dice Romanos 8:33 que es libertado de la culpa del pecado. Porque dice Romanos 6:14 que es libertad del poder del pecado. Porque dice Hebreos 2:15 que es libertado del temor de la muerte. Porque dice Hechos 4:18 al 20 que es libertado del temor del hombre. O sea, si tú tienes libertad en Cristo, la verdadera libertad no debe traer un temor del hombre, no debe traer temor de la muerte, no debe tener pecado en ti, no debe haber culpa de pecado y no debe haber maldición de la ley. ¿Por qué? Porque Cristo te ha libertado. Cristo te trae libertad. Solo Cristo te puede traer esa libertad. Nadie más. ¿Sí? Y esa libertad de nosotros como hijos de Dios, esa libertad de ti como hijo de Dios, déjame decirte que te da un acceso hacia la presencia de Dios. Tienes acceso hacia la presencia, hacia la comunicación con Dios. Y puedes entrar confiadamente a platicar con el Padre. Y podemos poner alguna ilustración, ¿no? Al día de ayer platicaba con mi hermano aquí presente y me decía, y mi hermana creo fue la que me preguntó, dice, y todos cuando van a visitar a su familiar allá al pueblo, todos llegan con su hermano. Y me quedé así y digo, no, realmente no. Cuando vivían mis padres, todos nos juntábamos ahí y de ahí ya nos repartíamos dependiendo con quién se sintiera cada quien mejor. Pero a partir de que mis padres ya no están, entonces pues se terminó esa comunión, ¿sí? Se terminó esa comunión. Entonces, ¿qué quiere decir? Si no tenemos una comunión con el Padre, no hay una libertad y no puedes entrar confiadamente. Lo que te hace entrar confiadamente es la comunión que tienes con el Padre. Porque entras a tu casa, te sientes en tu casa, porque estás con el Padre. No hay más. ¿Sí? No hay más. ¿Sí? Esa libertad nos hace entrar a la presencia de Dios ¿con qué? Con confianza. Con confianza. Entonces, esa libertad es una libertad que nos pertenece, porque el Hijo nos ha
liberado verdaderamente. El Señor Jesús nos ha liberado verdaderamente. Otro sí que habla el Señor Jesucristo en esos pasajes en capítulo 8 es el sí del servicio. ¿Qué dice? Si fueseis, versículo 39, dice, si fueseis hijos de Abraham, harías las obras de Abraham. Si fueses hijos de Abraham, harías las obras de Abraham. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham, dice Gálatas 3:7. ¿Sí? Entonces, los hijos espirituales de Abraham muestran su fe por sus obras, como lo hizo ¿quién? Abraham, como lo hizo él. ¿Sí? Abraham le creyó a Dios y su fe fue evidenciada por sus obras, cuando salió sin saber a dónde iba y cuando ofreció a su hijo Isaac. Imagínense, él salió donde estaba cómodo, donde estaba tranquilo, donde tenía todo. Pero Dios le habló y lo mandó a un lugar desconocido, lejos de allí, ¿sí? Sin saber a dónde iba. Y aún estando en ese lugar desconocido, ¿sí? Tiene un hijo y Dios se lo pide. Y Abraham, por fe, dijo, te lo voy a dar porque Él es Dios y Él es capaz de resucitar de los muertos, así que se lo voy a dar. Lo voy a sacrificar para Dios. Le creyó a Dios. Le creyó a Dios, hermano. Y muchas veces nosotros hemos leído la palabra una y otra vez y dudamos. Leemos las palabras de bendición. Leemos la palabra de bendición y no le creemos a Dios, hermano. ¿Cómo puedes ser bendecido cuando no le crees a Dios? ¿Cómo puedes ser bendecido de esa manera? No se puede. ¿Sí? Entonces, los que son hijos del Padre, de los fieles, harán obras dignas de su Padre. Las obras de la fe son las pruebas infalibles de un verdadero linaje espiritual. Entonces, cuando tú le crees a Dios, haces lo que Dios te manda. Dios te manda, y me acuerdo mucho de este pasaje muchas veces. Dios te manda la gran comisión. Marcos 16:15. Y esas cosas, ¿ah?, harán los que creen en Jesús. Impondrán las manos sobre los enfermos, sanarán. ¿Cuántas veces has puesto tus manos sobre los enfermos? Si vienen cosa mortífera no les hará daño. El poder de Dios está en ti. Pero no crees. Seguimos sin creerle, estamos como los fariseos. Escuchaban a Jesús y veían a Jesús hacer los milagros poderosos, increíbles. ¿Pero qué? Pero no le creían y le volvían a preguntar lo mismo. Y le volvían a decir, demuéstranos un milagro. Si ya lo sabían, ya lo habían visto, pero volvían a decir, dame un milagro, a ver si es cierto. Y ya los habían visto y ya lo sabían. ¿Pero qué pasaba? No creían, hermano. No creían. El otro sí, el sí de la filiación, un amor filial. Si fuese Dios vuestro Padre, me amarías a mí, versículo 42. Se lo está diciendo a los fariseos. Espero que el saco no nos quede a nosotros, ¿no? ¿Sí? Dios es nuestro Padre y amamos a nuestro Señor Jesucristo. Le amamos, ¿verdad? No hay otro camino al Padre. No hay otro camino al Padre. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Él es el camino al Padre. No hay otro camino. No hay otro camino. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, o Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. ¿Sí? Nadie. Solamente por medio de Jesucristo podemos conocer al Padre. ¿Sí? Tal como lo revela el Hijo Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica esto? Que de verdad amamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y que a través del Señor Jesucristo Él nos lleva a un conocimiento amante del Padre. Amante del Padre. No podemos llamar a Dios Padre e ignorar al Señor Jesucristo.
Sería injuriar tanto al Padre como al Hijo. Si amamos a Dios, amamos a Cristo. Si amamos a Cristo, entonces Dios es nuestro Padre. ¿Sí? Entonces, la evidencia de nuestra condición de hijos de Dios es el amor que le tenemos a Cristo. ¿Cuánto amamos a Cristo? ¿Y cuántas veces yo he expresado esa palabra, Señor, cómo no amarte? Si tú nos has amado primero. Si tú nos sacaste de lo vil y menospreciado. Puedo voltear para atrás y ver en dónde andaba. Hermanos, de verdad, Él nos dio una gran salvación. Una gran salvación. ¿Por qué menospreciar esa salvación? ¿Por qué menospreciar esa salvación que Cristo te está ofreciendo? Que Cristo te ha dado. ¿Por qué menospreciar lo que Cristo ya te regaló y que pagó a precio de sangre? Cristo te ama, Cristo me ama. Y debemos estar conscientes de eso. Cristo nos ama. ¿Sí? Si Dios es nuestro Padre en un sentido verdadero y práctico, no solo amaremos supremamente al Señor Jesucristo, sino que amaremos también a cada hijo de Dios. ¿Sí? Porque todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Y yo sé que todos los que estamos aquí, Dios nos ha engendrado. Y por eso hay un amor diferente con cada uno. Un amor diferente al que conocemos fuera. Es un amor espiritual, es un amor divino, es un amor único. Es un amor que se duele cuando a alguien le sucede algo. Es ese amor. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. ¿Sí? Entonces, por eso debe existir ese amor único como hermanos. Único como hermanos. El sí de la responsabilidad. Versículo 46. Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Cristo hablaba la verdad y no solamente hablaba la verdad, vivía la verdad. ¿Sí? Porque nadie pudo redarguirle de pecado. Nosotros deberíamos vivir como Cristo. Nosotros deberíamos vivir todo el tiempo como Cristo. Hablar la verdad, pero no solamente hablarla, porque una cosa es hablarla y otra cosa es vivirla. Que todo vaya acorde, lo que hablas con lo que vives. Que vaya acorde. ¿Sí? Dice su palabra que tú sí sea sí y que tú no sea no. Que vaya acorde con lo que hablas. ¿Sí? Él dijo la verdad acerca de sí mismo. ¿Sí? Acerca de su Padre, acerca de las necesidades y de las responsabilidades de las personas. De ahí podemos ver en versículos del 12 al 24. ¿Sí? Entonces, nadie podía negar la veracidad de las palabras del carácter del Señor Jesús. Nadie podía negar la misericordia de su misión. Pero desafortunadamente no creían en Él y no se confiaban a Él. ¿Cómo estás tú, hermano? ¿Le crees a Cristo? ¿Crees en su palabra? ¿Crees en Dios? ¿Estás creyendo o estás dudando, hermano? Estás dudando. Lees la palabra y no crees. Lees la palabra y no le crees. El Señor Jesús pregunta, ¿por qué no me creéis? ¿Por qué no me creéis? Nadie va a poder justificar su incredulidad delante de Dios. Un día vamos a ser llamados y nadie va a poder justificar su incredulidad. ¿Cómo te vas a justificar delante de Dios? ¿Qué le vas a decir al Señor? Señor, no lo hice porque no te creí. ¿Cuál va a ser tu justificación cuando estés delante de la presencia de Dios? No obedecí tu palabra porque no creí, Señor. Me mandaste a que amara y no amé. Me mandaste a que ayudara y no ayudé. Me mandaste a que predicara de ti y no prediqué. Porque no creí en tu palabra. Esa va a ser tu justificación.
¿Cuál va a ser tu justificación que vas a poner delante de Dios cuando te hayas dado cuenta que no le has querido al Señor? No vamos a tener justificación alguna, hermano. No lo vamos a tener, no lo vamos a tener. Y tal vez en ese motivo no vas a recibir bendiciones porque no le crees. El sí de la seguridad. Versículo 51. Si alguno guardare mi palabra, no verá jamás la muerte. Si tú y yo guardamos la palabra de Jesucristo, no vamos a morir, vamos a tener una vida eterna, una salvación eterna, esa salvación que está en la palabra. ¿Sí? Entonces tenemos que guardar esa palabra en nosotros. Es mantenernos, cuando guardamos la palabra, es mantenernos en las antípodas de las tinieblas y de la muerte. ¿Sí? Siempre tenemos que mantenernos así, en antípoda, en oposición de las tinieblas y de la muerte. Tenemos que ser opositores de toda tiniebla. Tenemos que ser opositores de toda maldad y de la muerte eterna. ¿Sí? La muerte no puede tener poder sobre aquel cuya vida está escondido en Cristo Jesús. Si tu vida está escondida en Cristo Jesús, la muerte no tiene poder. Guardar su palabra es guardar el mensaje que trae Cristo y apropiarse de sus ofrecimientos para nuestras necesidades personales. O sea, todos tenemos necesidades, y si tú guardas su palabra, déjame decirte que en su palabra está todo para bendecirte y satisfacer tus necesidades personales. Y si hasta la fecha no has sido satisfecho o no te has satisfacido las necesidades personales, es porque no has creído en su palabra. Pero en su palabra está para que seas satisfecho en todo, pleno en todo. ¿Sí? Su palabra es para revestirnos en ella. ¿Sí? Una vestidura que hace que nos permanezcamos en su palabra. Y al guardarlas en nosotros, nos hace diferentes, hermano. Nos hace plenos, nos hace llenos, nos hace llenos. Es una promesa del Señor. El que guarda su palabra no verá la muerte. El que guarda su palabra no verá la muerte. ¿Sí? Y repito, no se trata nada más de que no morirá. ¿Sí? De que no morirá eternamente, sino que jamás verá la muerte. Juan 11:26 lo dice así: los que todavía viven y confían en mí nunca morirán para siempre. Los que todavía viven y confían en mí nunca morirán para siempre. ¿Sí? Debes creer esto, hermano. Debes creer esto. ¿Sí? La muerte es un espectáculo penoso y atemorizador para muchos. Muchos le tienen miedo a la muerte. Pero tú y yo que conocemos de Jesucristo no debemos tener ningún temor de la muerte. Yo recuerdo a una persona que me decía: es que le tengo mucho miedo a la muerte, Le predicamos de Cristo, se convirtió a Cristo tiempo después, como al año, 2 años, platicamos y le digo: ¿qué pasó? Dice: no le tengo miedo a la muerte. Y entiendo lo que el apóstol Pablo: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No temo el morir. No temo el morir. ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte que ni siquiera se puedan acercar a un féretro? Y lo digo porque a mí me pasaba. Yo no podía acercar un féretro porque no lo entendía, porque estaba fuera de la luz de Cristo. ¿Cuántos tienen ese temor, ese miedo? Entonces, no se refiere a la muerte del cuerpo que a menudo vemos, sino a aquella terrible muerte, la pena de muerte por el pecado y la culpa. ¿Sí? Y por la que deberíamos darle gracias a Dios que jamás vamos a ver. La pena de muerte por el pecado y la culpa, esa muerte, tú y yo, hermanos, no la vamos a ver. Nunca. ¿Sí? Entonces, esto va a ser, o esto más bien es una gran bendición el no verla.
Estar allí sería terrible, hermanos. Estar allí sería terrible. Romanos 6:23 dice así. Romanos 6:23. Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte. Vean, está tremendo esto. Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Solamente por medio de Cristo Jesús, Él, el Señor, nos regala una vida eterna. ¿Sí? Por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo estás viviendo, hermano? ¿Estás viviendo en la esclavitud? ¿Qué tipo de esclavitud estás viviendo? ¿Lo comparamos con la esclavitud romana? ¿O una esclavitud bajo la ley? ¿O una esclavitud bajo la soberbia, la incredulidad? Déjame decirte que Cristo ya nos liberó de esto. No tienes por qué vivir así. ¿Sí? Cristo nos liberó del poder de nuestros enemigos. Cristo nos liberó de la ley quebrantada. Cristo nos liberó de la soberbia de la vida. ¿Sí? Entonces, ahora déjame decirte que muchas veces, y podemos verlo, tal vez no hay una libertad total de sufrimientos físicos. ¿Sí? Tal vez no es una libertad total de la disciplina divina, porque Dios, a quien ama, ¿qué dice la palabra? Disciplina, hermanos. Dios, a quien ama, disciplina. Así que si eres hijo de Dios y no estás haciendo las cosas correctamente y Dios te disciplina, no digas que fue el diablo. Dios te puede disciplinar porque dice la palabra, Dios, a quien ama, disciplina. ¿Por qué? ¿Por qué lo va a disciplinar? Porque no estás obedeciendo, hermano. Porque no estás obedeciendo. ¿Sí? Esta libertad que Cristo nos trae no es una libertad de tentaciones de Satanás, porque las tentaciones siempre van a estar. Cristo mismo vivió tentaciones. La palabra nos dice que vamos a ir de victoria en victoria y no vamos a tener victoria si no tenemos lucha. Entonces, olvídate de que no va a haber tentaciones. Va a haber tentaciones, pero vas a poder vencerlas porque Cristo está contigo y conmigo. ¿Sí? Una libertad total, una libertad plena, la vamos a obtener cuando Él transforme nuestro cuerpo en inmortal. ¿Sí? Entonces Dios nos libertó de la maldición de la ley. Gálatas 3:10. ¿Sí? La ley era santa y justa y buena, ¿sí? Pero lo santo y justo y bueno puede maldecir allí donde hay violación y pecado. Aunque sea santo y justo, cuando tú violas y pecado puede haber maldición. ¿Sí? Dios nos libertó de la culpa del pecado, Romanos 8:33. ¿Sí? Romanos 8:33 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 2:1 dice, ¿quién los acusará? Dios nos dio libertad del dominio de pecado, Romanos 6. ¿Sí? El pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estáis bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Esto nos tenemos, hijo, creo, no se los pasé. ¿Sí? Estamos bajo la gracia. Dios nos libertó del poder de las tinieblas, Colosenses 1:13. Siendo liberados por el poder trasladador de la gracia, ya no estamos bajo el gobierno de Satanás, sino bajo el bendito gobierno del príncipe de paz. Estamos bajo ese gobierno. ¿Sí? Entonces, Cristo nos liberó del poder de las tinieblas. Cristo nos liberó del temor a los hombres, Hechos 4:18-20. El temor al hombre viene a ser un lazo y lo pone en las manos, en los pies, en la lengua, en la mente y en el corazón. Por eso hay temor a muchos en que se quedan pasmados para predicar, para hablarle la palabra, para orar por un enfermo. Se quedan pasmados por el temor del hombre, pero Cristo nos ha liberado de ese temor. Somos libres, hermanos. ¿Sí? Somos libres de ese temor que nos estorba en el Espíritu, que estorba al Espíritu Santo a obrar a través de tu vida y a través de mi vida. Somos libres, hermanos. Cristo nos trajo esa libertad. Cristo nos trajo esa libertad. Cristo nos liberó del aguijón de la muerte, 1 Corintios 15, 56 y 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte era el pecado. Ese era el aguijón de la muerte. El pecado fue quitado por el Cordero de Dios. Y así el aguijón ha desaparecido y estamos libres, estamos liberados de ese aguijón. ¿Sí? Ahora, como hijos de Dios, tenemos responsabilidades. ¿Sí? Somos hijos de Dios y libres por Dios, y no debemos de olvidarlo, que el que nos ha libertado ha sido Dios.
¿sí? Tenemos responsabilidades por haber sido libertados y tenemos responsabilidades por ser hijos de Dios. Así que no deshonremos al Padre. En 1 de Juan 3 lo dice, no deshonremos al Padre. ¿Sí? Tenemos una libertad de siervos que Cristo nos ha regalado. Seamos fieles al amo. Nuestro amo es Cristo. Cristo nos regaló esa libertad. Ahora seamos fieles a Él. 1 de Corintios 7:22. Tenemos una libertad para adorar. Así que podemos entrar con libertad y con confianza para adorar a Dios. Hebreos 10:19. Entremos en esa confianza. ¿Y cómo vamos a ser libres? ¿Cómo Él nos puede librar de verdad? Número 1, acude a Cristo. Si no acudes a Cristo, no vas a poder tener esa libertad. Acude a Cristo. Número 2, reposa en Él. Tenemos que reposar en Cristo. Tenemos que reposar en Él. Número 3, obremos por Él. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. ¿Quieres ser libre? Permite que Cristo te dé esa libertad. ¿Sí? Acude a Jesús y Él te dará esa libertad. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay libertad. Solo Cristo te da la libertad total, plena, completa. Gracias por haber estado con nosotros. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, en ningún tiempo, en ningún momento, hoy es el día. Y es muy fácil y sencillo. Hazlo conmigo, por favor. Solo cierra tus ojos, inclina tu cabeza y repita conmigo. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta hora, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por no creer en tu palabra. Te pido perdón por dudar, Señor. Pero ahora creo en ti y creo que Jesús murió en la cruz y derramó su sangre para salvación de mi vida, de mi alma. Te ruego que me limpies con la sangre de Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Sé mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú lo hiciste y nunca lo habías hecho, a partir de hoy puedes entrar confiadamente al atrio de alabanza y de adoración a platicar con el Padre. Muchas gracias. Nos continuamos viendo en este lugar.